Estimados estudiantes, vamos a dar por iniciado el abordaje de la jornada para este día. Me encantaría, por favor, que en el chat, si fueran tan amables, voy a dejar evidencia, por favor, su nombre completo y presente, si son tan amables. Empezamos ahorita para poder tener evidencia. Tengo registrados alrededor de 30 y tantos estudiantes, pero estoy recibiendo nada más cerca de 27, 28 tareas. Entonces, con el afán de dejar constancia o evidencia de quiénes son los que están presentes en la clase, sí les voy a agradecer mucho, por favor, que en el chat coloquen su nombre y el término presente. Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda sesión de etapas del desarrollo humano. Adelante, muchachos, sin más preámbulos. Hasta ahorita cerca de 13, 14, perfecto. Bien, estoy verificando nada más que sus cámaras estén en activos, a menos que alguna situación pues ocurra. De lo contrario, sí les voy a suplicar que al tratarse de una clase virtual, amén de la excepción del compañero que me explicó el por qué, pero sí va a ser importante para mí el que puedan habilitar las cámaras. Tratándose de una clase virtual, pues sí, y el uso de la plataforma, dejo a la palestra, a excepción del compañero que ya se había excusado. Bien, en relación a ello, sin más preámbulos, vamos a darle apertura al desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase está considerado de la siguiente forma. Maestro, un comentario, rapidito. ¿Puedo? Maestro Herbert. Profesor, mi nombre es Carla. Perdón. Cuando nosotros empezamos a hacer el abordaje de una clase tan importante como son las etapas del desarrollo humano, es bien interesante, y esto me ha pasado mucho con la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Los abordajes de las materias, por lo general, siempre se dan en espacios muy cortos. 3, 4 semanas, máximo 5. Con ustedes parece ser que solo voy a tener 3 sesiones. Entonces, cuando usted hace un análisis del programa, es bien interesante porque yo tengo que intentar formarlo a usted en el abordaje de una asignatura para una licenciatura que en muchas ocasiones se ve en un semestre. Y a veces el querer o pretender en una tarea o en una lectura dejarles una asignación académica que me pueda garantizar a mí aprendizajes significativos, realmente en los contextos virtuales es un tanto mentiroso. En ese sentido y en ese preámbulo de ideas, me doy cuenta que cerca de los 8, 9, 10, 11, 12 unidades que pueda tener un programa tan pesado en el área académica de la psicología, realmente hay que saber qué píldoras de conocimiento debo yo de extraer. En la primera sesión realmente fue un marco de introducción, con algunas situaciones, tratando de conocerlos un poco, tratando de ver las prerrogativas, tratando de perfilarme con ustedes, que si mal no recuerdo, según lo que me comentaba la maestra Clarisa, están en el desarrollo de su segundo semestre, más o menos. Algo así creo que fue lo que me... No sé si alguien va más adelantado, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por dónde le entro? Si en la primera semana empecé como a desarrollar algunos tópicos, algunos contenidos. Entonces se me ocurrió que en estas 3 sesiones voy a tratar de hacer una estructura taxonómica de tal forma que en la primera sesión ustedes ven lo de la infancia, o sea, en la segunda sesión vamos a ver lo de los adolescentes, y en la tercera sesión vamos a tratar de enfocarnos en el tema de adultos. No adultos mayores, sino de adultos.
creo que esa va a ser una deuda pendiente que voy a tener con ustedes. No obstante, y considerando también un poco el hábito y la responsabilidad mía, me comprometo que si usted en algún momento quiere organizarse como grupo y que desarrollemos una o dos sesiones extras, yo las facilito de manera gratuita y desinteresada para profundizar más en algunos tópicos que pudiesen quedar a la palestra de vacíos, pues yo me voy a ofrecerles que pudiésemos abordar esto, ¿no? Así es que les dejo la iniciativa por si en algún momento a ustedes les interesa que sienten que algo, alguna unidad específica les gustaría más adentrarse, pues adelante, cuenten conmigo. Yo en esta ocasión voy a tratar de abordar 3 etapas: infancia, adolescencia y adultos, pensando un poco también en los ejercicios de formación docente que ustedes pueden tener, que son por lo general los 3 escenarios con los que se van a enfrentar. De acuerdo, habiendo dicho esto en este preámbulo de ideas, ¿qué les parece la idea? ¿Lo ven viable? Sí, ¿Les interesa? A ver, los escucho, muchachos. sí, la verdad a mí sí me late. Sí me gustaría ponerme de acuerdo con los compañeros para... Sergio, no le escucho, Sergio. No sé si será mi... Pero creo que sí es yo usted. tengo el volumen a 100. Me imagino que si me escuchan es porque sí porque no le escucho, mi estimado Sergio Villegas. Profe. No, es ese profe. Sí, ¿verdad? Es el profe. Juan Profe, Charlie ¿me Herrera, escucha? tampoco No escucha a nadie. le escucho. En el No chat. sé si Bueno. voy a intentar. ¿Les parece si No, me yo sí salgo y me escucho. vuelvo a incorporar a la Ese. reunión? Sí, está Sí. bien. Sí, Porque sí. no tengo acceso a video con ustedes, aun y cuando, vamos a ver. A ver, ahora sí parece ser que ya tengo audio. Perfecto. ¿Ya nos escucha? Efectivamente, mi estimado. Ok, perfecto. Sale. Entonces le comentaba que yo estoy de acuerdo, igual con mis compañeros, no sé si puede ser aquí en Zoom, o puede Sí, ser en Facebook, o en WhatsApp, o algo así. donde ustedes quieran. Yo en este momento realmente Facebook no lo tengo habilitado porque en un libro que yo escribí, hice un abordaje con el tema de las maras o de las pandillas en Centroamérica, y como consecuencia de eso recibí una amenaza. Entonces me mantengo muy low profile, muy bajo perfil en redes, y no viene al caso, y además no me interesa mucho en este momento pues Facebook. Pero sí, Pues sí. podemos buscar alternativas. Yo tengo acceso a plataforma Zoom de la Universidad de Guadalajara, que es la que tiene más capacidad, pero yo me quedo supeditado, puede ser Zoom, Hangout, alguna plataforma gamer, no sé, yo me quedo como con ese preámbulo, invitándolos a que sí, en el abordaje de estas unidades, porque es bien delicado, porque para mí abordar una materia en 3 semanas es muy poco, o sea, Sí, es realmente muy el desarrollo humano es más profundo. Entiendo las circunstancias, pues es una modalidad virtual, pero por eso es que estoy ofreciendo de manera a título personal esta situación para ampliarlo, porque sí, yo no quiero que se queden con vacíos, al menos en mis asignaturas. Yo sí quiero que tengan una formación integral, y ese es el granito de arena que les comparto, ¿no? Esto es como para romper el preámbulo y Gracias. no, al Gracias, contrario. profe. ¿Esto sería el mismo martes, los mismos martes, o puede ser otro día? Puede ser otro día que no les interrumpa con sus clases, y que no sea utilizando, o sea, que no lo sientan como compromiso universitario, sino que lo sientan como un compromiso personal, en donde podemos abordar alguna unidad en específico, porque el desarrollo humano es un área muy delicada. O sea, no es una materia como para atreverme a darla en 3 semanas, y digo, pues hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Esto es parte de los bemoles de la formación virtual. Uno entiende y comprende. Ahora más que nunca lo estoy comprendiendo con la gran cantidad de profesores que no saben cómo responder al problema de la pandemia con sus estudiantes frente al uso de tecnologías. Entonces, qué mejor que estos escenarios para poner nuestras barbas en remojo y darnos cuenta que tenemos grandes falencias con la interacción didáctica a través de estos recursos virtuales. Pero que no es nuestro caso, estamos muy bien nosotros, y manos a la obra, mis estimados.
Yo creo que luego nos ponemos de acuerdo, muchachos, pues para que continúe la clase y ya luego lo checamos nosotros y le proponemos al profe, pues, algún día, Profe, una hora, ¿no? quería hacerle una aclaración. Es que a veces lo hago a algunos profes, que estoy doble, pues, porque en mi computadora no puedo poner la cámara, entonces me conecto en el celular, pero cuando hablo aparece el Carla nada más. A veces la maestra Clarisa me ha sacado y batallo, pero nada más la aclaración. Perfecto, me viene bien. También Bueno, comentarle, enhorabuena. doctor, comentarle que Lucinda está, ahí la va a ver usted, nomás que ella no sirve su audio, ¿no? Pero lo está escuchando perfectamente y ahí está activa. Bueno, sin más preámbulos, me doy por enterado. Las temáticas que vamos a trabajar en esta noche hablan sobre la adolescencia y una transición al desarrollo. Cuando hablamos de la transición hacia el desarrollo, estamos hablando de cuáles han sido los cambios que dentro de nuestro devenir evolutivo hemos ido canalizando a lo largo y ancho de nuestras vidas. Me pongo como ejemplo. De niño me gustaba, y lo decía en la clase anterior, más comer caramelos, las cosas dulces. Para quien tenga, por favor, su micrófono abierto, lo puede cerrar si es tan amable. Gracias. A mí me parecía más interesante las cosas dulces. Ahora, digo, ya no, ya voy cambiando, ya voy mi transición. En este momento, y lo voy a decir, aun y cuando no debería de utilizar la palestra de la educación para comentar un tópico muy, pero muy personal, es, ya no me está gustando el pelo largo, ya necesito recortarme el cabello. Entonces digo, son etapas, son transiciones, son momentos, y así es el desarrollo humano. El desarrollo humano son etapas, son transiciones. Hay que ser sincero, de jóvenes éramos menos responsables que hoy como adultos. Y en esta oportunidad, aun y cuando no voy a hacer mucho abordaje de la transición cognitiva, sí voy a hablar de dos elementos fundamentales. El primero, voy a intentar hacer un abordaje sobre el desarrollo físico y sobre el desarrollo cognitivo. Cuando hable del desarrollo físico, voy a hablar de las etapas de la pubertad, el cerebro del adolescente y de la salud física y mental. Y cuando estemos abordando el tópico del desarrollo cognitivo, vamos a estar hablando sobre estos elementos que conforman la maduración cognitiva y algunos otros tópicos que nos van a permitir profundizar en el tema. El propósito de la clase es buscar que usted como estudiante adquiera una visión general de lo que son las etapas del desarrollo humano, precisamente al estudiarlas y al analizarlas desde una perspectiva integral. El aspecto físico también es importante estudiarlo en el desarrollo humano, el aspecto cognitivo, el aspecto social y el aspecto sexual, desde el momento en que se forma nuestra vida hasta la muerte. Pensando un poco en el desarrollo interactivo de la clase, Verónica Cabrera, ¿por qué considera usted que es importante el estudio del desarrollo humano en la formación del nuevo psicólogo que demanda la sociedad del siglo XXI? Buenas noches. Buenas noches. Pues es importante porque como estamos en las situaciones ahorita, pues de que tiene que estar uno al día, pues, y aparte, pues, con todas el internet y todo eso que hay ahorita, pues, pienso yo que debemos estar al día también, no sé. Perfecto, muchísimas gracias. Iván Campo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede repetir la pregunta? Como que se distorsionó un poquito, no alcancé a escucharlo bien. ¿Cuál es el papel que debe de desempeñar el psicólogo en estos tiempos de problemáticas sociales que imperan hoy en el siglo XXI? ¿Cuál cree usted que es el rol que debe de desempeñar el psicólogo? Pues yo digo que, como usted lo menciona, tenemos que estar a lo que viene siendo a la vanguardia en esta temática, porque siento que estamos convirtiendo generaciones débiles, pero queremos generaciones fuertes, pero no inestables, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Así veo las cosas. Muy bien. A partir de esto, Hilda Araceli, ¿pudiese ser tan amable de ayudarme con la lectura de los dos primeros párrafos, por favor? Adelante, Hilda. Buenas noches y te escuchamos.
Buenas noches, profe. A ver, espérame. En esta sesión de clases describiremos las transformaciones físicas de la adolescencia y la manera en que éstas inciden en los sentimientos de los jóvenes. Exploraremos el cerebro todavía no maduro del adolescente y revisaremos algunos problemas de salud asociados con este momento de la vida. Muchísimas gracias. Mi estimada Rocío, muy buenas noches. Quisiera preguntarle algo. Dígame. ¿Qué tienen que ver las transformaciones? Muy buenas noches. ¿Qué tienen que ver las transformaciones físicas con los sentimientos de los adolescentes en esta pesada y dura etapa de la vida del adolescente? Si el adolescente no logra aceptar los cambios que está teniendo físicamente, si no se gusta, su autoestima se puede ver mermada. Excelente. Y eso pues lo afecta en las relaciones con los demás y consigo mismo. Excelente, muchísimas gracias. Carla Nava, muy buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Por qué considera usted, según lo que la teoría nos está plasmando en esta lámina, que en esta etapa de la adolescencia el cerebro todavía no está maduro? ¿A qué cree usted que es a lo que se intenta referir la autora al decir que dentro de la adolescencia, dentro del proceso que converge el joven en la adolescencia, su cerebro no está maduro? Le escuchamos, por favor. Bien. Bueno, yo pienso que tanto nuestro cuerpo como nuestras capacidades se van desarrollando y todavía no alcanza como un grado de madurez ni por las experiencias ni por lo biológico. Entonces, por eso muchas veces somos tan despreocupados o en la adolescencia o tomamos otro tipo de decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Ana Margarita Leiva, ¿serías tan amable de colaborarme con la lectura de los dos últimos párrafos, por favor? Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dice, examinaremos la etapa piagetiana de las operaciones formales, las habilidades de procesamiento de la información y el desarrollo lingüístico y moral. Por último, analizaremos algunas cuestiones de educación y elección vocacional. Muchísimas gracias, mi estimada Ana Margarita. En ese preámbulo de ideas, María del Rosario, ¿tú crees que el proceso educativo del adolescente tiene que ver con las decisiones de carácter ético y moral que éste toma en el desarrollo de su vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Me podría repetir, maestro? Claro que sí. La pregunta es, ¿tú crees que dentro del desarrollo de la adolescencia, fíjate bien, su proceso educativo tiene que ver con la toma de decisiones en el contexto ético y moral que éste tiene que escogitar en el devenir de su vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, pues tiene que ver porque pues están en la etapa, la adolescencia de la inseguridad de sí mismo, de las dudas hacia muchas cosas de la vida y están en la etapa en que pues no se sabe bien qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Será que a eso se refiere entonces cuando el autor dice que todavía no está maduro el cerebro del adolescente, mi estimada María del Rosario? ¿Qué piensas al respecto? Pues yo pienso que pues todavía puede estar maduro, pero todavía están en esa etapa de la duda, pues, los adolescentes. ¿Por qué? Porque por los cambios que se tienen, tanto físicos y los cambios que van teniendo, ellos, la adolescencia, pues no saben, ellos mismos no saben sobre lo que es bueno y lo que es malo. Perfecto. Esto nos implica a pensar en la adolescencia como una época de oportunidades y riesgos. Acá lo que vamos a tratar de indagar es cómo la adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las dimensiones físicas, sino que además también ofrece una relación en la competencia cognitiva y social. Esto tiene que ver en cómo dentro de la adolescencia
ya vamos dando los primeros pasos para determinar la forma en cómo pensamos, en cómo reflexionamos, en cómo asumimos las diversas decisiones. Cuando habla de las competencias en el marco de lo social, se hace un énfasis muy importante en el grupo o en la protocultura con la que el individuo empieza a interrelacionarse. Eva Zúñiga Martínez, ¿crees tú que los grupos de amigos tienen una incidencia importante al momento de tomar las decisiones en el proceso de la adolescencia, sí o no? Sí, claro que sí, profe. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, generalmente los adolescentes quieren ser aceptados en su grupo de amigos y si no son aceptados, pues ellos pueden caer en riesgo. Muy bien, esto tiene que ver con dos elementos. Muchísimas gracias. Aquí vamos a hablar de varios elementos. Vamos a hablar de cómo la autonomía, la autoestima y la intimidad hace o puede favorecer o puede destruir las relaciones de apoyo que en muchas ocasiones los jóvenes ven con los padres, con la escuela y con la comunidad. Cuando estas relaciones de apoyo en los procesos de desarrollo cognitivo logran fortalecerse, podemos hablar de un desarrollo saludable y positivo. Sin embargo, algunos adolescentes, en el caso de la bibliografía, que hace mucha alusión al contexto estadounidense, yo voy a hablar de un contexto a nivel de continente americano. Los jóvenes hoy enfrentan peligros que no solamente afectan con su bienestar físico y moral. Rebeca, tengo una pregunta para usted. Muy buenas noches, mi estimada Rebeca. La pregunta en concreto reza de la siguiente forma, Rebeca. Sí, dígame. ¿Usted cree que los medios de comunicación están teniendo algún papel que puede incidir o determinar los peligros a los que hoy se enfrentan los jóvenes en el siglo XXI? Obvio, sí. ¿Pero por qué? Más allá de lo obvio, explíqueme y justifíqueme su argumento. Porque usualmente cuando ven las cosas en televisión o en las redes sociales es lo que está de moda y lo que está actual. Incluso aunque sea bueno o sea malo, entonces va de la mano de la aceptación, o sea, sí, porque lo viste y está de moda, aunque sea bueno o sea malo, como los demás amigos lo hacen, yo también lo voy a hacer, porque es lo que estoy viendo. En ese momento ellos no tienen la madurez suficiente como para determinar realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque los demás vean que le sucedió algo, no, pero como soy yo, a mí no me va a pasar. Muy bien. Jesús Orlando Orduño, gracias. ¿Está nada. de acuerdo con la opinión vertida por su compañera? No lo escuchamos. No sé si es que tiene problemas con su micrófono. Ok, ya. Sí, claro, creo que los medios de comunicación tienen una gran importancia en esos aspectos, porque como lo dice la compañera, o sea, muestran demasiadas cosas que no son muy asimilables a lo mejor en ciertas etapas de tu vida y sin embargo, pues tienes que lidiarlas y, como dice, no tienes la suficiente madurez o la capacidad de poder decidir si es bueno o malo, ¿no? Perfecto. Acá lo que el autor intenta decirnos es que dentro de la adolescencia los jóvenes se van a enfrentar con muchos peligros que van a repercutir en su bienestar físico y en su bienestar mental. Y esto tiene que ver incluso con las altas tasas de mortalidad que ocurren no solo por accidentes, homicidios y suicidios. Recientemente nosotros con la Universidad de Guadalajara, con dos grandes académicos, con Claudio Navarro y con Teresa Prieto Quesada, escribimos un libro que se llama No te enredes en las redes. Y ahí nosotros empezábamos a hacer un marco descriptivo de cuáles eran los procesos conductuales por los que los jóvenes logran atravesar frente a los diversos fenómenos virales. Por ejemplo, hay una youtuber que es un video que tendrá 2, 3 años máximo, La Mars creo que se llama, es de origen mexicano esta chava, en donde salía invitando a un gran conglomerado de seguidores al reto del condón, el cual consistía en ponerse un preservativo en la nariz y expulsarlo por la boca. Cuando uno empieza a ver que este tipo de malos ejemplos
son los que están imperando en la sociedad? David Ramírez, ¿cómo crees entonces que va a ser la salud mental de estos estudiantes frente a estos nuevos fenómenos virales? Te escuchamos. Básicamente creo que pues se dejan llevar por lo que se puede denominar como moda, ¿no? ¿Consideras tú entonces que esto puede reflejar la inmadurez del cerebro adolescente? Claro, porque básicamente no están enfocados en lo que deberían, sino en lo que está a su alrededor. Muchísimas gracias, David. Lucín, me gustaría que me ayudaras, por favor, si fueses tan amable, con la lectura de esta siguiente lámina, por favor. Profe, le ayudo a leer yo. Lucinda no tiene audio. Ah, perdón, gracias. Es que me está costando identificar nombres, entonces, pero no te preocupes que estoy enterado de la situación. Okay. Pubertad. La pubertad implica cambios biológicos notables. Esos cambios forman parte de un largo y complejo proceso de maduración que empezó antes del nacimiento y sus ramificaciones psicológicas continúan en la adultez. ¿Cómo empieza la pubertad? ¿Cuál crees? Si gustas, le ponemos. Okay. Para ti, como mujer, ¿cuál fue el cambio más fuerte en tu proceso de pubertad y por qué? El cambio más coherente. No, más fuerte, el que tú sientas que te haya movido más la psiquis. Ok, pues definitivamente cuando comienzas la menstruación, que es una parte que dices tú, ay, todo el mundo está al pendiente de eso y para ti es un cambio que significa mucho, ¿no? Porque ya comienzas otra etapa de la vida, ¿no? Que dices tú, tengo que poner atención en cómo la voy a vivir. Y perdón que haga la interrupción. El proceso es difícil porque hubo ausencia de orientación o por un miedo natural al cambio que tenemos los seres humanos. Yo considero que fue por un cambio natural, ¿no? Porque en mi caso estaba enterada de lo que iba a pasar, pero no deja de ser una experiencia nueva, algo que tú estás sintiendo, aunque lo estás esperando porque ya te lo dijeron, pero sí es algo que es muy importante que lo hayas sabido, pero la experiencia es, definitivamente la vives personalmente, pues, por el cambio físico que te ocasiona. Considerando todos estos elementos, para mí va a ser como muy importante, a ver, que cuando hablemos de pubertad, para mí sí es como muy relevante que consideremos que son cambios biológicos muy notables. A mí creo que uno de los que me golpeó el cerebro fue el cambio de la voz. O sea, de repente un día tenía voz de niño y al siguiente día, pues no sé qué pasó, pero mi voz se enronqueció. Este tipo de procesos son muy complejos. El cerebro le cuesta asimilar estos cambios. Luego empiezan los cambios que tienen que ver con los procesos hormonales. Y uno empieza a darse cuenta que la transición, al menos en mi contexto, de niño a adolescente empezó a evidenciarse en un rasgo significativo. Y es en que ya no me gustaba vestirme con shorts o bermudas, sino que me gustaba más, me preocupaba más por mi apariencia física. Y ahí es donde uno empieza a cuestionarse realmente que cómo lo biológico sí tiene que ver con un proceso cognitivo. A partir de esto, ¿cómo empieza entonces la pubertad? Bueno, si ya lo hemos dicho con antesala. La pubertad viene siendo el resultado de la producción de varias hormonas. Desde un contexto médico, aun y cuando soy doctor más no médico, que esa es una característica muy importante a diferenciar, estas hormonas realmente hacen alusión al incremento en el hipotálamo de una hormona liberadora que se llama la gonadotropina. Y esta da lugar al aumento de otras dos hormonas reproductivas claves. Estamos hablando de la hormona
luteinizante y la hormona del fóculo estimulante. En las niñas tiene una mayor producción en sus niveles biológicos, sobre todo cuando empieza la menstruación, tal y como lo decía la compañera. En cambio, con nosotros los hombres cambia totalmente, y es que la pubertad se marca por 2 etapas. La activación de las glándulas suprarrenales y la maduración de los órganos sexuales unos años más tarde. A mí personalmente me tocó, hoy que soy adulto, una vecina del barrio en el que yo crecí, en la colonia Sacamil, en San Salvador, a los 12 años, y parecía que la niña tenía 15. Y hoy es muy normal eso, que la mujer tenga un desarrollo biológico más adelantado que el del hombre. No me van a creer lo que les voy a comentar, pero yo siempre lo percibí. Ahora hay estudios científicos que respaldan que no solamente es el cambio biológico, saben que también hay un cambio de producción cognitiva, de desarrollo cognitivo más adelantado, y esto quiere decir que la mujer es 5 años más inteligente que un hombre. Y uno dice, pues, a ver, ¿será verdad? Y yo recuerdo con mucha exactitud cómo las niñas de 15 años, cuando yo estudiaba bachillerato, nunca mostraban interés en las típicas conversaciones de nosotros los niños de 15, ¿no? Hablar de Goku, hablar del programa de lucha libre, hablar de fútbol. Las niñas tenían una progresión mental mucho más avanzada. Y uno lo empieza a notar. Y uno dice, pero ¿qué será esto? Es una cuestión cognitiva. ¿De qué se trata? Yo, más allá de lo académico, yo tenía o tengo una premisa. Yo digo esto, no es académico, estoy poniendo una cucharita de mi pensamiento personal. Y es que Dios, creo yo, prepara a la mujer dotándola de más amor que al hombre, porque le está enseñando desde joven que va a ser madre. Y es que eso es parte del desarrollo. Yo en la etapa de la adultez voy a hablar de cómo el cambio cognitivo de una mujer cuando tiene un hijo y antes de tenerlo. Vayan preparándose más o menos con esas concepciones, pero bueno, más allá de eso, Susana Merino, ¿tú crees realmente que hay una mayor madurez cognitiva por parte de la mujer que del hombre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pienso que sí, porque en relación a eso que usted está comentando, de que usted lo observó cuando estaba en bachillerato, de que estaban ustedes conversando de X caricatura, digámoslo así, y las niñas no se mostraban el interés. Yo también lo he visto en niños donde están jugando a X juego y las niñas no se interesan tanto en estar involucradas en ese juego de los niños. Entonces yo pienso que sí estamos más adelantadas que los hombres, aparte por lo que usted comenta de que estamos preparadas o vamos a estar preparadas para en un momento dado llegar a ser madres. Aparte de que el proceso hormonal que nosotros pasamos en cuanto a lo de la menstruación, como lo comentaba nuestra compañera Marta, yo creo que es un juego hormonal mucho más fuerte que el de los hombres. Muchísimas gracias. Gracias, Inés Sánchez. ¿Tú qué piensas al respecto? Muy buenas noches. Te escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. Yo también estoy de acuerdo con las compañeras en cuanto a que sí creo que la mujer tenga más, pues más adelanto, ¿sí? Porque los procesos son más complicados, ¿sí? En mi experiencia, ¿sí? Cuando yo pasé por ese proceso de la primera menstruación, era un tabú total, ¿sí? Entonces, cuando yo viví ese proceso, no estuve preparada para ello y fue enfrentarte a algo que dices, ¿de qué se trata? ¿Sí? Sin embargo, sentirlos, o sea, sí sentía los cambios físicos,
pero no había alguien que me lo dijera, ¿sí? Entonces fue un proceso todavía más fuerte, ¿sí? Que el de las compañeras que están un poco más jóvenes que yo. ¿Será que el tejido social de antes tenía como mucha injerencia en ese tipo de aspectos? Porque, pues lo digo con mucho respeto, mi misma madre me argumentaba que en un momento de la existencia humana, pues en el caso le tocó a ella, nació en 1942, no habían toallas sanitarias, sino que eran unas especies como de pampers, de los de tela, y decía, bueno, ocupaba uno y mientras lavaba el otro. Esmeralda Higuera, ¿qué piensas alrededor de todos estos cambios que han transformado el tejido social? ¿También crees que los cambios hormonales están condicionados a los nuevos tiempos que estamos viviendo con las nuevas adolescencias? Los cambios hormonales creo que siempre han sido los mismos desde un principio y hasta ahora. Siempre la mujer pasa por los mismos cambios hormonales, solamente que antes era como más tabú, como que no se hablaba de eso, y ahora está más libre de hablar. Entonces cualquier interrogante que puedas tener lo puedes encontrar en el internet, o cualquiera te puede facilitar cualquier cosa, cualquier duda, ya sin pena. Eso me gusta, porque ahora como está la tecnología, ya no hay pena, en realidad ya no hay tantas interrogativas. Muchísimas gracias. Sergio Villegas, ¿y tú cómo percibes el comportamiento de estas nuevas generaciones alrededor de sus cambios hormonales? ¿Será que son menos tolerantes? ¿Será que son más frágiles psicológicamente? ¿Por qué es más fácil que un joven en el siglo XXI llore y no lloraba un adolescente tan fácil en los años 90? ¿Qué pasa? ¿En qué nos perdimos? ¿Qué hicimos mal o qué no estamos haciendo? Tus opiniones al respecto, mi estimado Sergio, por favor. Es por es por el efecto cadena que generó la sobreprotección. Anteriormente a la generación que puede ser de usted, y me incluyo también, no nos sobreprotegían tanto nuestros padres, y por lo mismo pues nos quebrábamos tanto los brazos, las piernas, pero pues nos hacíamos fuertes de alguna forma, ¿no? Tanto psicológica, emocional, física, pero pues a muchos como que no les gustó o no les gustaba eso. Entonces a los que tienen hijos los sobreprotegen demasiado, los sobreprotegían demasiado. Posteriormente esos niños están muy protegidos, son muy sensibles, son muy, pues están como que menos, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Bueno, son más sensibles, pues. Y es por eso que por eso son como que más, pueden llorar más, pueden tener sus sentimientos más a flor de piel. Sin embargo, pues tampoco no está mal, es decir, está bien también pues que los protejan actualmente, pero pues también yo considero que es demasiado a veces, es como que mucha sobreprotección. También son más enfermizos. ¿Me permite? Tengo una duda. ¿Me permite? Adelante. Claro, Verónica. Ahorita que usted hace el comentario de si el llorar o el expresar una emoción, ¿para usted es malo que se exprese como tal? O sea, que hoy los niños puedan llorar y puedan ser libres. Es que me llamó la atención que diga, ¿qué estamos que no hicimos? Porque desde mi punto de vista creo que hoy afortunadamente las niñas y los niños y los adolescentes son capaces de expresar sus emociones más fácilmente, y posiblemente no necesariamente por una sobreprotección de papá o mamá, sino porque hoy se les permite, los medios de comunicación que habló hace rato usted, los Sí, claro. sistemas nuevos, la influencia con los amigos, con las mismas amigas, le permite a los niños y a las niñas ser diferentes, y a los adolescentes ser diferentes en este momento a lo que fuimos nosotros posiblemente, y que también yo tendría un tanto la duda en relación, que creo que nos perdimos poquito, si es o no un mito o es verdad el hecho de que la mujer de veras tenga mayor capacidad cognitiva que el hombre.
O sea, yo sí quisiera que me dijeras si el expresar las emociones, para mí es una expresión de emociones. El que los niños hoy puedan llorar es porque hoy tienen la oportunidad de expresarse con mayor libertad, porque a lo mejor por los mismos tiempos de ahora, ¿no? Bueno, pero personalmente mi estimada, te voy a dar mi opinión a partir de una estructura taxonómica que versa de lo que planteaba Bloom a lo que plantea Marzano, la metacognición. La metacognición es la capacidad que tiene el individuo de autorregular su propio aprendizaje. Cuando yo estoy empoderado de esto, el desarrollo humano es el mismo de generación en generación. Lo que cambian son los tejidos sociales. Lo decíamos en la clase anterior. Lo que yo sí creo, y lo digo de manera tajante, y lo digo desde una postura muy férrea, es que hoy las nuevas generaciones son menos resilientes. No se están desarrollando capacidades para saber enfrentar la adversidad, porque la adversidad no solamente se enfrenta con el aprender a llorar, sino que ahí entran elementos muy importantes como el saber proponer soluciones a los problemas. Te lo voy a mostrar desde una contextura con datos. Siendo Corea del Sur uno de los países que tiene mejores resultados académicos a nivel mundial en las pruebas PISA, ¿cómo logramos explicarnos que estos orientales, niños cerebritos, encabezan las estadísticas en el mundo en las altas tasas de suicidio? Allí hay un elemento muy importante que es el de la salud mental, que tiene que ir de la mano con el rol que juegan los papás. Yo siempre lo digo y en muchas ocasiones, imagínate tú que estás en un aula y de repente entra tu hijo y tu hija a esa aula donde estás tú con tus estudiantes y tu hija o tu hijo no entra saludando y dando un buenos días, un buenas tardes o un buenas noches, pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿Del hogar o de la escuela? Te lo pregunto. Por supuesto que es del hogar. Entonces, ¿por qué? Porque el hogar es la primera institución que socializa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el contexto del desarrollo humano? Le estamos echando culpa a la institución educativa de muchos roles que deberían de hacerse en el hogar. A partir de esto, yo te puedo hablar incluso de cómo la recomposición de los tejidos sociales hace que hoy en día le pagues un mejor salario al chofer de un político que a un profesor que está frente a un conglomerado de estudiantes formando nuevos profesionistas. Entonces los tiempos van cambiando, el desarrollo humano se va concibiendo de manera diferente y tanto es así que hasta la forma en cómo escuchábamos música, lo hemos mencionado en sinfín de conferencias en el mundo, ha cambiado. Tanto así que la nueva sociología inglesa y de hecho el célebre sociólogo italiano que acaba de morir hace unos años, Umberto Eco decía, el peor mal que se le pudo haber dado a las nuevas generaciones es el de las redes sociales, porque le ha dado la capacidad a un conglomerado de personas inescrupulosas a decir lo que quieran. Y tú puedes comprobarlo, porque a pesar de que estas nuevas generaciones tienen más acceso a tecnología, también es cierto que cuando alguien digita 3X en el buscador de Google, tiene acceso a más de 23,000 páginas con contenido pornográfico. Entonces uno empieza a darse cuenta que las nuevas generaciones se van viendo influidas también con los elementos que están en el contexto social. Y a partir de eso nosotros podemos ver por qué es que te preocupas más, nuevo amigo millennial o amigo centennial, por dejar cargando tu celular toda la noche y no por darle gracias a Dios por un nuevo día. Es bien interesante lo que va ocurriendo con estos fenómenos. Tanto es así que nosotros empezamos a ver que ahora hay más niñas jugando a ser madres. Y uno empieza a cuestionarse, ¿y dónde estaban los papás de estas infantes de 14 o 13 años al momento que estaban teniendo relaciones sexuales? ¿Qué pasa con los programas de televisión como MTV, en donde se promueve una serie que se llama 16 and Pregnant, a los 16 y embarazada? ¿Qué pasa cuando compañías españolas están invitando a niñas por medio de muñecas a enseñarles a amamantar? Entonces uno empieza a darse cuenta que el desarrollo humano es beligerante, va cambiando, es galopante, y que sobre la base de los nuevos tejidos sociales, las nuevas generaciones van a ir cambiando. Llorar no es malo.
pero sí es bueno darle un rol más protagónico al docente. Siento que el profesor se le ha quitado mucha autoridad al interior del aula. Y uno lo puede ver en donde, luego les paso un video bastante hilarante, es una parodia que se hace en España sobre estos nuevos cambios que nosotros perfilamos. Ahora nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con el devenir del estudiante y su formación educativa, porque una palabra mal pronunciada pues nos puede llevar a una demanda en el contexto jurídico. El desarrollo humano es así. Y muestra de ello yo lo pongo, la causa de los nacimientos múltiples. ¿Qué pasa con el desarrollo humano cuando el feto de una bebé nace embarazada con el feto de su hermano gemelo? ¿Qué piensan alrededor de estas situaciones? Fernando de la Mora, muy buenas noches. Escuchamos tu opinión al respecto. Muy buenas noches, profesor. Pues, ¿qué le podría decir? O sea, son cosas que pasan de biología, ¿no? Que uno no puede detener o puede... Sí, que no podemos detener. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero escucharte, mi estimado. Ok. Bueno, bueno, son cosas que no puede tener biológicamente uno, y pues sí va con la mentalidad de que una niña embarazada no va a salir del vientre más que nada. Afecta mucho de lo prenatal, de los padres que tienen el niño, todo eso. Pregunto, ¿ustedes creen que las emociones de una mujer embarazada pueden tener alguna repercusión en el bebé? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién se anima de manera voluntaria? Lo escuchamos. Yo me animo. Adelante. Yo pienso que claro que tiene que ver desde el momento de la concepción, pues. O sea, yo que ya he tenido la oportunidad de ser madre, hay cosas que todavía me acuerdo de cuando tenía miedo o algo así y que yo, o sea, de que yo sentía pues como que te pateaba o cualquier cosita cuando estabas feliz, o sea, es como es como un vínculo pues tan fuerte que claro que todo lo que tú sientes, todo lo que tú padeces, lo está viviendo, lo está sintiendo y lo está absorbiendo el bebé, pues. Muy bien. Yo personalmente, cuando estoy haciendo el análisis del desarrollo humano, voy a hablar de dos elementos importantes y son las características sexuales primarias que tienen que ver con los órganos relacionados de manera directa con la reproducción, el aumento del tamaño, la maduración durante la adolescencia. Esa es una de las primeras características que nos van a hablar de los cambios de niño a adolescente o de niña a adolescente. De hecho, es bien curioso porque ahora que hablábamos de si es bueno o es malo llorar, más allá de entender el llanto como una concepción de expresión sentimental, tuve a bien vivir un experimento como profesor de un bachillerato. Yo tuve la bendición, he trabajado casi en todos los niveles educativos, desde el primer grado de educación básica hasta niveles de posgrados. Y recuerdo que siendo profesor de bachillerato, entro a un aula y emití mi saludo fraterno y cordial, como suelo hacerlo con el grupo de estudiantes. Y de repente dije, muy buenas tardes, señoritas. Se encontraban en el aula muy temprano 3 señoritas. Y una de ellas terminó de escuchar el buenas tardes que yo emití. ¿Y qué creen que pasó? Empezó a llorar. Pero empezó a llorar de manera, yo le diría, muy interesante, con mucho lamento, ¿no? Era una Magdalena, dicen en mi tierra, ¿no? Con ese llanto largo y pronunciado. Y me asusté mucho porque empecé a preguntarme de qué manera yo había ofendido o vituperado la dignidad de esta persona con haber dicho buenas tardes. Y me puse incluso a dudar y a meditar si de manera muy dubitativa, pues obviamente, ¿será que en algún momento he tenido algún choque con alguien y no me he percatado? Y me empecé a cuestionar y de repente una niña se levantó y yo le dije, acompáñela al baño para que se lave la cara, para que tome agua, para que se sienta mejor, para que respire un poco de aire fresco.
Y la tercera persona que se encontraba en el aula, otra señorita, me dice, profe, no se preocupe, lo que pasa es que ella se pone muy sentimental cuando anda con su proceso de menstruación. Ahí entendí yo por qué es tan difícil entender y comprender las emociones de un ser humano, sobre todo para nosotros los hombres que no padecemos menstruación ni conocemos este tipo de cambios hormonales que tienen un impacto directo. A partir de ello, mi estimado José Rodríguez, me gustaría que me ayudaras, por favor, con la lectura de la presentación, si eres tan amable. Si estás con nosotros, José Rodríguez, no te escuchamos. No parece, sí te vemos, pero no te escuchamos, pero no te preocupes. Le pedimos el apoyo. Pedro Andrade. Sí, dígame. ¿Podría ser tan amable de leer la presentación? Ok. Nos dice características sexuales primarias y secundarias. Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la reproducción, que en la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los hombres incluyen los testículos, el pene, el escroto, la vesícula seminal y la próstata. Durante la pubertad, estos órganos se agrandan y maduran. Las características sexuales secundarias son signos filosóficos de maduración sexual que no involucran de manera directa los órganos sexuales. Por ejemplo, los senos en las mujeres y los hombres, los senos en las mujeres y los hombres anchos en los varones. Ahí no me quedó claro, pero bueno. Otras características sexuales secundarias son los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el crecimiento del vello púbico, facial, axilar y corporal. Yo creo que a lo que está haciendo énfasis en donde usted argumenta que no le quedó claro, está hablando de cómo que hay características sexuales secundarias, por ejemplo, dice el tema de los senos. En nosotros el tema de los senos, en los caballeros, sí es un cambio físico, pero que suele evidenciarse más en la medida que vamos creciendo o engordando. Entre más sobrepeso hay, pues hay una notoriedad más clara de nuestros pechos, ¿no? Como hombres. En cambio, en nosotros los varones, lo que está hablando es de hombros anchos. Yo me imagino que está hablando de ese ensanchamiento de hombros. A eso creo que es a lo que se refiere. Sí, hoy sí ya nos quedó claro. Sí, ya. Ah, perfecto. Entonces, para mí es importante que ustedes vayan comprendiendo que hay características que están estructuradas y pensando precisamente en esa estructuración, me encantaría que se dieran cuenta que hay mecanismos de herencia. En la clase pasada hablábamos de la herencia y del ambiente como elementos determinantes en nuestros cambios, en el desarrollo humano. Hilda Araceli, ¿podrías ayudarnos, por favor, con la lectura de la presentación, si eres tan amable? Estoy un poco preocupado porque les he pedido que activen las cámaras y parece ser que no todos están siguiendo la indicación. Se les pidió una disculpa, lo que pasa es que mi celular se está calentando mucho y tengo que apagar y me saca de la reunión. La archivo por ratos nada más. Ya no sé si me escuchan. Profe, en mi caso, si pongo la cámara, me saca del sistema. No entiendo por qué, pero he estado batallando el día de hoy. De igual manera, yo comentarles que muchos de ustedes tuvieron problemas para subir la tarea en donde no era un espacio que yo no tenía habilitado para este grupo, pero me imagino que ese tipo de situaciones pues las vamos a ir solventando. Pero cuando tengan problemas con su cámara, por favor, háganmelo saber para que yo esté enterado de qué es lo que está ocurriendo. ¿Les parece?
Muy bien, profe. Yo solamente le puse allá en el chat un mensajito que me está sacando de la reunión. Pero es que lo de repente lo que ocurre es que como estoy en la clase, por lo general no tengo el chat abierto para no distraerme, pero habiendo usted dejado constancia de eso, pues no hay ningún inconveniente, mis estimados. Yo lo hago con el afán de verle la cara, de platicar con ustedes, de sentirme más ameno. Bien, pero pensemos en que tienes problemas. Damaris, ¿tú sí nos podrías ayudar, mi estimada Damaris, por favor? Sí, claro que sí. Dice, Adelante. Mecanismos de la herencia. Toda la información genética que los padres les transfieren a sus hijos se encuentra reducida en estructuras funcionales fundamentales y específicas. ¿Qué determina el sexo? En algunas sociedades, la imposibilidad de una mujer para tener varones es justificación para el divorcio. La ironía de estas costumbres está en que normalmente es el esperma del padre el que determina el sexo de un niño. Son tantos los problemas intrafamiliares que se despiertan por este motivo y que ocasionan el divorcio, supongo. Clara Verónica, ¿qué piensas al respecto? ¿Realmente tiene soporte verídico el argumento de cómo se determina el sexo a partir de este fragmento de la clase? Bueno, pues viendo la tabla que se encuentra aquí presente y tratando de interpretarla, parece ser que sí, que no son mitos, que depende del esperma del hombre, el sexo de los niños y de las niñas, y que, bueno, traté de más bien de interpretar el cuadrito que nos presenta aquí usted, ¿verdad? Donde dice padre afectado, tiene una hija portadora, o sea, nomás tiene hijas, no tiene hijos. Entonces entendería que sí, que efectivamente, y que es una, como lo menciona aquí mismo, ¿no? La ironía del hecho de que los hombres esperan tener hijos varones y pues resulta que son ellos los responsables de no tener hijos varones. Es bien interesante. Carmen, ¿tú qué piensas al respecto de los argumentos vertidos por Clara Verónica? Carmen Suárez. Creo que no me escucha en este momento, Carmen. ¿Me escucha, Saúl? profesor? Perdón, ¿qué opinas al respecto de los comentarios vertidos por tu compañera? Sí, que efectivamente, digo, son los padres, el padre el que determina el sexo del niño. Y en esta sociedad, este patriarcado que vivimos, pues siguen sin entender que no es culpa de la mujer. Yo quería hacer un comentario personal sobre lo que estamos hablando antes. En mi caso, yo era bailarina de ballet clásico. Muy bien. Excelente. Entonces, cuando yo tuve mi primera menstruación, para mí, en este caso particular, fue muy perturbador porque sabía que mi cuerpo iba a empezar a cambiar, como veíamos antes. Y en el ballet clásico se espera que no tengas busto, que seas muy delgada, que no tengas curvas. Y yo en mi caso empecé inmediatamente con mucho desarrollo, busto, curvas, y eso me quitó la oportunidad de ser bailarina de ballet clásico. Entonces, para mí sí fue muy impactante. Es importante estos argumentos porque realmente este tipo de situaciones que en muchas ocasiones están determinados por la herencia genética, ahí en donde son cosas que yo les pregunto a ustedes, y lo voy a dejar claro. ¿Se puede heredar, si yo vengo de papás gorditos, ¿puedo heredar yo esa condición de sobrepeso? 1, 2. ¿Han escuchado en algunas ocasiones una anécdota dice, es que es enojada, sacó el carácter del papá o sacó el carácter de la mamá? ¿Realmente se pueden heredar las conductas? ¿Han escuchado ustedes ese término? Sí, pero más bien se imita, ¿no? El carácter, tu comportamiento, más bien a veces puede ser por imitación. Creo que el texto ese magnífico que nos permitió tener la oportunidad de leer nos dice claro, ¿no? O sea,
puedes traerlo, puedes traer de casa, pero vas cambiando y tienes la posibilidad de cambiar tu propia personalidad al paso de los tiempos y con la propia experiencia. Entonces, creo yo que más bien es un asunto de imitación, el mal carácter que hereditario. Muy bien. Yo sí pienso que muchas cosas tienen que ver hereditariamente, porque yo supe un caso de unos gemelos que no nacieron juntos y que ella se hizo gimnasta y él, o sea, y ella también, o sea, como que tenían como la misma personalidad, aún no hubieran crecido con diferentes familias, pues pero prácticamente muchas cosas que ya se traen, pues, o sea, era muy curioso de cómo las dos fueron gimnastas, pues. Y naciendo, y digamos, y viviendo en contextos diferentes, sí, ¿no? Viviendo en contextos diferentes, familia diferente, país diferente. O sea, ella de Estados Unidos y ella a Rusia y se encontraron cuando fueron gimnastas. O sea, entonces es algo muy, muy, muy curioso. O sea, yo sí creo entonces que... Adelante. Me hace muy, muy interesante y de hecho hasta tengo, no sé, el hábito de observar mucho a la gente. En cuanto al físico, pues ya sabemos que es hereditario. Pero yo también pienso, ahorita dijo Carla, ya lo traen. Yo también digo, por no saber cómo expresarlo, si sea científico eso, pero sí, para mí el carácter, yo lo veo en mis hijos porque yo los observo mucho y yo veo cómo pues ya lo traen hasta del abuelo, hasta rasgos o hasta gestos. Eso es algo maravilloso que a mí me encanta observar, pero yo digo que sí, que ya se trae eso, no tanto que se imite porque de repente, este caso de que Carla comentó que me encantó, yo digo que hay algo más por ahí. Sí, yo realmente no tengo elementos científicos como para poder dar una explicación desde mi cosmovisión académica, pero quiero pensar que tiene que haber algún vínculo, o sea, sí hay algo que se hereda, hay algo que se transmite. Es que de hecho, sí está comprobado y estudiado, ¿no? El temperamento se hereda y el carácter Mira, Sergio, se adquiere. yo creo mucho en eso y por eso me gusta este escenario, porque como ustedes, más allá de construir una clase dentro del tópico formalista, es una tertulia que nos lleva a reflexionar, mi estimado Sergio, sobre qué tan verídicos son en los escenarios reales los contenidos curriculares de este libro. O sea, por ejemplo, si somos los hombres los que determinamos qué pasa con el escenario de los cromosomas, las conductas se heredan, el sobrepeso se puede heredar. Uno empieza, es que es delgada porque su mamá era delgada. A mí toda la vida, y lo digo con mucho amor, orgullosamente hijo de madre soltera, no conocía a mi papá biológico, pero en más de alguna ocasión alguien me ha dicho, es que sos alto y porque tu papá también es alto, ¿no? Entonces yo digo, no sé si creer, no sé si son coincidencias de la vida. No hay un argumento científico, una simiente académica, pero no dudo de que exista. Digo, no la conozco, pero no dudo de que exista. Coincido con ustedes. Dentro de estos escenarios, va a ser importante que vean un poco esta estructura, en donde vamos a ver cómo esto pasa a ser... la herencia es un mecanismo mediante el cual se van a definir subclases que nos van a dar características para llevarnos a conocer las bases de estas estructuras taxonómicas en donde uno dice, es que el papá tenía la pata muy grande, ¿no? Ay, por eso es que el hijo también es así. Yo lo comento a modo de broma con mi hermana, nos peleamos porque dice mi hermana, es que tú te pareces mucho a tu mamá. Y le digo yo, no, hermana, tú te pareces a tu mamá. O sea, el pleito es que ninguno de los dos queremos parecernos a nuestra mamá, pero obviamente cuando nos vemos en el espejo decimos, no, pues sí, es que sí somos iguales a nuestra mamá. Esa es la herencia. La herencia también tiene que confabular con el ambiente y eso es determinante al momento de construir el ello, el yo y el super yo, que me imagino que ya lo vieron en algún abordaje de la psicología misma. Sí,
Perdón, ¿ibas a decir algo, mi estimado Sergio? No, que sí, que yo lo hemos visto. Ah, perfecto. Saúl, me gustaría que me ayudaras, si fueses tan amable, con la lectura de la lámina, por favor. Claro. Adelante, me parece que hay una pregunta. Maestro, nada más escuché una palabra que dijo tertulia. ¿Qué es tertulia? La tertulia es una conversación que se sostiene en un conglomerado. Una tertulia puede ser, bueno, yo sobre todo tengo tertulias muy de carácter académico. Tertulia. Si hay alguna palabra que yo llegase a emanar por el rebosante vocablo, pues te pido que me ayudes como para poder aclararte, ¿no? A veces puedo decir impoluto, tertulia, un discurso pangérico, no sé. Voy a estar muy, muy atento, pero sí agradezco tu Muchas gracias. Gracias, maestro. Al contrario, mi estimada María del Rosario. Ok, Saúl. ¿Empiezo? Sí. Ok. El cerebro adolescente. No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creía que el cerebro había madurado por completo a la llegada de la pubertad. Sin embargo, estudios actuales de imagenología revelan que el desarrollo del cerebro del adolescente todavía está en proceso. Entre la pubertad y la adultez temprana tienen lugar cambios espectaculares en las estructuras del cerebro involucradas en las emociones, el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. La inmadurez del cerebro ha suscitado preguntas respecto de la medida en que es razonable hacer a los adolescentes legalmente responsables de sus actos, lo cual dio lugar a que en 2005 la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminara que la pena de muerte era inconstitucional para un asesino convicto que tuviera 17 años o menos en el momento en que se cometió el delito. Mi estimada Gracia, ¿qué piensas al respecto? Permítame. Sí, es que es importante. Les pregunto para que sepan que estoy al pendiente de ustedes y me gusta hacerlos participar. En lo que Gracia piensa y está analizando, Verónica Cabrera, ¿tú qué piensas al respecto? Profesor, Adelante. sí hay cambios entre la estructura del cerebro, ¿no? Sí se dan, o sea, ya hemos estado hablando anteriormente de eso, ¿sí? Y esos cambios en la estructura, pienso yo, en la estructura del cerebro de las mujeres ¿cómo decirlo? Pero está diciendo que tecnologías sí revelan que aún el cerebro sigue creciendo, ¿sí? No queda estático, sino que sigue creciendo, ¿sí? Y pues viene el conjunto de emociones y todo lo que está viviendo. Un consejo muy sano, créanlo o no. Está determinado que cuando llegamos a los 60 años hacia arriba es importante profundizar más en la lectura porque se ha comprobado que la lectura es un desarrollo es un ejercicio que alarga la vida del cerebro mismo. Y eso es bueno porque evita que se nos olviden las cosas, evita que perdamos la capacidad de análisis y de reflexión, ser congruente. Yo tengo un propósito de vida. Yo quiero tener dinamismo en mi vida siempre. O sea, para mí va a ser importante no ser aburrido, pero siempre quiero mi sueño es morirme y dando clases. O sea, así es como yo me veo. Y empiezo a preguntarme por qué visualizo mi desarrollo humano así. Porque amo lo que hago. Por eso amo lo que hago y por eso es que yo les invito que en estos momentos tan trágicos que el coronavirus tiene sometido a China, a Francia, Alemania, Italia, Centroamérica, Suramérica y en México, aun cuando no lo querramos ver, tenemos que ser muy críticos en decir la salud mental es importante. Seguir indicaciones es importante.
no entrar en la tragedia griega, la tragedia romana, no entrar en la... No, es importante estar conscientes, pero ser arquitectos de nuestras propias decisiones. Ese es el rol que nos da el cerebro humano, la madurez de la forma en cómo vemos las cosas, cómo interpretamos las cosas, pero sobre todo, cómo hacemos las cosas. Profesor, salvo lo que usted diga, pero no sé yo tampoco si hay estudios científicos que se puedan comprobar. Pero aparte de la lectura, en la edad en la que estamos de los 60 para arriba, si nos damos a la tarea de aprender un segundo idioma, también es crear conexiones, crear más sinapsis para no caer en el alemán que persiguen en estas edades. De hecho, el alemán se cambió por un italiano, ¿no? Que se llama el franco. Y cuando me dijeron el franco deterioro mental que nos repercute, ¿no? Ese es un chascarrillos que a lo mejor no viene al caso. En fin, más allá de eso, sí me gustaría que perciban ustedes cómo a través de resonancias magnéticas podemos ver el desarrollo evolutivo del cerebro. Y uno va viendo el aparecimiento de materia gris. Y es que la materia gris es una característica física tangible que puede evidenciar cómo el cerebro madura a través de las conexiones neuronales. Mire qué interesante. Y es donde uno empieza a valorar. Miren, se lo voy a plantear con mi ejemplo, porque yo no voy a hablar de la vida de ustedes, ni voy a utilizar los espacios áulicos para hablar de connotaciones privadas. Pero en mi caso, para ejemplificar, yo les puedo decir, a los 15, 20, 21, 22 años, que yo terminara con una novia, era una tragedia, era llanto y me deprimía y digo, ¿en serio yo sufría por eso? O sea, de repente, y esto es en serio, literal, porque este tipo de cuestiones en las tertulias fraternas académicas son ejemplos que empoderan. Imagínense lo que representaba para un chavo de 20 que tu novia te cortara y encendieras la radio y saliera Ricardo Arjona cantando porque es tan cruel el amor. ¡Ay, Dios mío! Una flecha al corazón. La madurez cognitiva. A mis 40 años, ¿usted cree que esa situación me va a mí a afectar de la forma tan trágica y tan triste como me afectaba hace 20 años atrás? Le respondo, no. ¿Por qué? Porque de cada mala situación, de cada mala experiencia, he logrado reflexionar y he logrado extraer aprendizajes. Y los aprendizajes son la mejor herencia que podemos extraer de las malas experiencias. Eso es desarrollo cognitivo. ¿Qué piensan al respecto de este comentario que les he emitido? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿O pueden enriquecer el debate, por favor? Los escucho para quien quiera romper hielo. Doctor, adelante. Un comentario nada más. Se me hace, hablando de esta, de cómo va madurando el cerebro, a mí me preocupa mucho que los muchachos a los 16, 17 años tienen que escoger la carrera que van a estudiar. Me parece que todavía no están maduros para una decisión tan importante que, como dice usted, o sea, tienes que amar a lo que te vas a dedicar y no sé qué opine usted, pero a mí se me hace que están muy chicos en la edad en que tienen que decidir esto. Sí, yo igual coincido con usted. Lo que pasa es que el proceso de la construcción del tejido social hace que ahora te hagan creer que el éxito llega a los 20 o a los 30. Cuando antes, en los 60, 70, los grandes actores empezaban su éxito a los 40 para arriba. Los grandes corredores de Fórmula 1, por ejemplo, Nelson Fittipaldi, ¿a los cuántos empezó a ganar? A los 40 años. Cuando Roberto Gómez Bolaños empezó a protagonizar El Chavo del Ocho, tenía cerca de 42 años. Entonces no me digan de que la concepción de jóvenes en los 20 y los 30. Yo creo que son percepciones en donde uno
tiene que aprender a tomar la mejor decisión, pero la madurez del cerebro no está en los 20 y en los 30. Coincido totalmente con usted, compañera. Vi ahí el apoyo de algunos de ustedes. Maestro, compañera. bueno, yo quería decir que sí, hay una gran madurez conforme van pasando los años y no en la adolescencia, porque simplemente ahora nosotros no haríamos cosas que haríamos en la adolescencia. Ahora pensamos más las cosas porque tenemos cierta madurez, pensamos en las consecuencias que nos puede traer cada uno de los actos que nosotros tengamos. Entonces, realmente la adolescencia no, apenas empieza la madurez o simplemente ni hay. Va aumentando. Doctor, a mí me encantó estas imágenes que no había visto antes, ¿no? De cómo lo gris habla de la madurez de la persona. Ahorita en la diapositiva anterior que nos pasó, yo me quedé pensando cómo en Estados Unidos dijeron, hey, ¿sabes qué? Pues no, la pena de muerte no aplica porque en realidad el chico no ha llegado a la madurez. Entonces puede cometer errores por eso, ¿no? Por la falta del entendimiento. Ahorita que yo tengo adolescentes, es básico esto, para mí es importante que digo, por más que yo le diga, entiende, pues es que no alcanza, porque todavía no ha llegado, ¿no? Está buenísimo esto, y sí me hace como que abrir el panorama de decir, tiene que llegar el momento, tienen que vivir las etapas, y por eso le pusieron edad a las etapas, ¿verdad? Correcto. Me encanta esto, maestro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Un comentario. Adelante. ¿Cómo no, Sergio? De hecho, yo estoy de acuerdo con el primer comentario que dijo Carla Nava, en cuanto a la madurez biológica, porque sí, literal, el otra vez, bueno, ya ve que le digo que la primera vez que estudié, que chequé esta materia, pues, sí estaba viendo ahí el desarrollo del cerebro y es a los 25 años, aproximadamente los 25, que deja de desarrollarse biológicamente en sí. Sin embargo, pues todavía le quedan muchísimos años de experiencia en cuanto a psicológico. Entonces, pues a los 25 ya se forman las últimas conexiones físicas. Sin embargo, pues empiezan ya las conexiones, las interconexiones sinápticas, pues, y todo el proceso, pues ya. Entonces sí, por eso en muchos países todavía la madurez de edad, la mayoría de edad es hasta los 22 o 23 años. Precisamente, Sergio, tu comentario es atinado porque voy a hablar de cuáles son estos elementos determinantes que van construyendo el desarrollo cognitivo de la persona. Acá vamos a hablar de 3 tipos de determinantes. Los personales, los sociales y los institucionales. Estos 3 elementos, el híbrido de estos 3 elementos es a lo que le llamamos rendimiento académico. Miren qué interesante. Y ahí podemos ver cómo la competencia cognitiva, la motivación, el autoconcepto académico, el bienestar psicológico, diferencias sociales, el entorno familiar, el contexto socioeconómico, la complejidad en los estudios, condiciones institucionales, el ambiente estudiantil, toda esta gran gama de elementos en una estructura, implementados en una estructura, hacen o conforman lo que se conoce como la visión de rendimiento académico. Ese es mi rendimiento académico. Entonces, a mí, por ejemplo, me podrían preguntar, profe, ¿y a usted qué le motivó a estudiar tanto, no? Y me lo han cuestionado en algunas y no lo estoy ni siquiera presumiendo porque ni siquiera me puedo jactar de eso, porque estoy estudiando un segundo doctorado. Y yo decía, no sé, vi la oportunidad de estudiar, vi que había beca con CONACYT y pues vámonos, ¿no? Pero luego fui entendiendo que detrás de todos estos elementos cognitivos hay una situación social muy importante. Y es que en la medida que uno va estudiando más, va generando más capacidad de aprendizaje, más retención de conocimientos, más capacidad de análisis. Tomo mejores decisiones que hace 10 o 15 años. Y uno puede decir, ay, profe, pero para eso no se necesita estudio. Yo le garantizo que hay personas que ante la ausencia de una fundamentación académica no se auxilian para tomar mejores decisiones, sobre todo cuando se hablan de decisiones económicas.
Uno lo puede ver con grandes artistas que aglomeraron sendas fortunas, la despilfarraron y ahora están en la vil quiebra. Y uno dice, ¿y eso en qué viene a repercutir? En la calidad de la educación que tenemos las personas. Bien. Algunos elementos que me encantaría que ustedes puedan aplicarlos, yo les voy a dejar que puedan conocer la prueba de evaluación del desarrollo infantil. Es una herramienta de tamizaje diseñada y validada en México para la detección temprana de problemas de neurodesarrollo en menores de 5 años. El objetivo de esta prueba es evaluar a todos los niños y niñas en cada punto, tanto de la prueba como del manual. Esta prueba debe ser similar para ambos. Ahí ustedes van a poder ver cómo se utiliza. Yo les dejo un link de descarga. Me gusta que no solo se lleven materiales teóricos, sino que también, perdón, que no solo se lleven nociones teóricas, ideas teóricas, sino que también se lleven material didáctico, ¿no? Les comparto el manual para la prueba de evaluación del desarrollo infantil, el manual complementario para la aplicación de la prueba, el manual de exploración neurológica para niños menores de 5 años, el manual para evaluación y el manual para la formación de facilitadores. Ustedes pueden tener este material, es un material gratuito. ¿Ya lo conocían ustedes o es primera vez que están escuchando esto? Sinceramente. Yo sí lo conocía, profesor. Yo no. Primera vez. Yo no. Primera vez. Yo tampoco. Yo sí conocí el tamiz, pero no sabía cómo aplicar y pues bueno, si eso sirve para aplicar. No, es mi primera vez también. Mira. Primera vez. ¿Y sí sienten que este tipo de materiales les ayuda también a su proceso formativo? ¿Sí creen que, o creen que me estoy metiendo en un campo en el que no me debería de meter? Lo pregunto porque sobre la base de... Claro que sí nos sirve. Yo lo que menos quiero sepan es entorpecer su proceso formativo. Lejos de eso es tratar de generar mejores competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Acá vamos a hablar de los aspectos de la maduración cognitiva. Afortunadamente en esto, aunque no repare mucho que del video, me imagino yo que la maestra Clarisa nos va a ayudar con la gestión de este video. A veces lo único que no siento que me llame mucho la atención, no sé por qué, pero esta es una percepción muy mía, no sé. No me gusta que los videos de la clase queden de carácter público, deberían de ser solo para nosotros. Y uno dice, ¿pero por qué si Manuel Castel dice que nadie es dueño de la información? Pero yo creo que ese es el valor agregado de ser parte de la Universidad Intercultural de Sinaloa, ¿no? Ver una clase de una asignatura que le están viendo en otra licenciatura, pero ese es el valor agregado. Esa es como una opinión, ¿no? Algunos aspectos de la maduración cognitiva nos hacen ver que los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. Y esto tiene que ver con la velocidad con la que procesan la información. Ahí intervienen las etapas piagetanas de las operaciones formales. Ahí ustedes ya las van a empezar a ver, van a empezar a conocerlas. Y sobre la base de la lectura de este material, pues creo que van a poder sacar mucho más provecho, ¿no? Vamos a hablar de un cambio estructural en donde hay un conocimiento declarativo, hay un conocimiento procedimental y hay un conocimiento conceptual. Esto tiene que ver con el saber qué, saber cómo y saber para qué. Esto es importante en cada cosa que hagamos en la vida. ¿Para qué me interesa saberlo? ¿Cómo debo de saberlo y por qué debo de saberlo? Va a ser parte de esta propuesta de organización estructural en la adolescencia, en donde no solo se habla de la capacidad de la memoria de trabajo del adolescente, sino también en la capacidad creciente de almacenamiento de una memoria a largo plazo, ¿no? Eso creo que va a ser importante que ustedes vayan profundizando. Y al respecto, sí, me gustaría pedirle a mi estimada Rocío que me ayude, por favor, con la mitad, hasta donde dice las diferencias de calcio, hierro y zinc, por favor. Profe, fíjese que batallo mucho en el celular. Ah, no te apures. Eva, pero tú sí me puedes ayudar, Eva Zúñiga. Sí, a ver si escucho, porque también se me está cortando mucho la señal. Nutrición y ¿mande?
Sí, perdón. Ok. Sí, te agradecería porque sí se me queda congelada la imagen. Eva. Yo Muchísimas leo, gracias, Rebeca. gracias Rocío, gracias Eva. Adelante Rebeca, como siempre, muy atenta. Nutrición y trastornos alimenticios. La buena nutrición, sí abre el audio. La buena nutrición es importante para apoyar el rápido crecimiento de la adolescencia y para establecer hábitos alimenticios saludables que se prolonguen en la adultez. Desafortunadamente, en comparación con los adolescentes de otros países industrializados, los estadounidenses comen menos frutas y vegetales y consumen más alimentos altos en colesterol, grasa y calorías, y bajos en nutrientes. A esta edad son comunes las deficiencias de calcio, hierro y zinc. ¿Les continúo? Adelante, por favor. En todo el mundo, la mala nutrición es más frecuente entre las poblaciones económicamente deprimidas o aisladas, pero también puede ser resuelto de la preocupación por la imagen corporal y el control del peso. Los trastornos alimenticios, entre ellos la obesidad, son más prevalentes en la sociedad industrializadas, donde abunda la comida y el atractivo se equipara con la delgadez, pero al parecer esos trastornos también van en aumento en los países no occidentales. Ok, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué opinión les merece esta información? Recuerden que esta clase se va a construir yo leí y comprendí. Adelante, Rebeca, tú que lo leíste de primera mano. Que los países que están como que más desarrollados, que se vive la vida más agitada, es la gente que se alimenta de la peor manera. Por vivir tan rápido no tienen tiempo de tener como el tiempo para hacerse sus comidas saludables y se van como que a lo rápido, por ejemplo, una hamburguesa, una pizza. Entonces son los lugares donde están más mal alimentados y con un alto índice de obesidad. En cambio, en los otros países que no están tan desarrollados, donde la vida no se vive de manera tan ajetreada, buscan la alimentación un poco más sana porque se tiene el tiempo y se tiene la cultura de estar bien nutrido. Ahí es donde van a entrar, gracias Rebeca, algunos factores de riesgo en el concepto adolescente. Sí. ¿Lo leo? Sí, gracias. ¿Cómo van apareciendo trastornos alimentarios? Sí. Trastornos alimenticios. No. Esto me sirve a mí como para el diálogo. Gracias, Rebeca. Okay. Me encanta ese combustible intelectual que usted maneja, mi estimada Rebeca. Muchísimas gracias. De nada. A mí, al contrario, me parece como muy interesante el ver estos temas, ¿no? Diferencias en los adolescentes, el percibir la anorexia, la bulimia, los factores de riesgo. Yo les voy dejando estos elementos para que ustedes vayan viendo la aceptación. Y ahí es donde entran estas etapas que hemos mencionado, ¿no? El ello, el yo, el super yo. Cómo lo físico tiende a ser una característica conductual, a nivel cerebral muy importante, pues, para los jóvenes. Para nosotros, los adultos, la cosa como que va cambiando. Nos volvemos menos coquetos de lo que deberíamos de. Esto nos va a llevar a plantearnos no solamente trastornos alimenticios, sino que algunos factores de riesgo que vamos a ver a lo largo y ancho del desarrollo cognitivo de las personas. Sí me parece como muy interesante esto, ¿no? De estos factores. Dice que mi conexión de internet está inestable, dice, qué raro. Pero bueno, estos son algunos elementos que los dejo en la pantalla para que ustedes los vayan analizando con un poco más de detenimiento. Hay por ahí un video, pero creo que no me va a dar chance de poder verlo. Realmente me llamó la atención que muchos de ustedes están preocupados de que cuánto va a durar la clase, yo digo, por los minutos que pueda dar extra, no les van a quitar un pedacito de su título cuando se gradúen. Al contrario, que esta clase sirva para aprendizajes significativos y que valoren que el tiempo que la pasamos se pasa tan rápido que pues el tiempo de la clase ya prácticamente se va y uno dice, pero pues con la pena prefiero mejor robarles tiempo a ustedes de una clase que vemos una vez a la semana y no dejarles la clase incompleta, muchachos. Pero les dejo como el videíto porque eso sí me interesa. El desarrollo de la actividad, realmente lo que hemos hecho lunes y martes, yo me enfoco en preparar la clase y en preparar el material didáctico, ¿no? Para la conferencia del martes.
Les voy a invitar a que lean del libro que seguimos hablando de Papalia, del desarrollo de la psicología, de la página 352 a la 388. Ahí en ese capítulo está todo lo que tiene que ver con la adolescencia. Y me interesa, fíjense bien, porque muchos les dije, interlineado 1.5, Times New Roman 12, documento en PDF, y muchos no me siguieron las indicaciones. Por eso estoy siendo muy explícito, y esa es la diferencia en las notas. Y la maestra Clarisa... Maestro, ¿me permite? Permítame que quiero terminar, porque lo estoy dando generalizado, no estoy aludiendo a nadie en particular. Necesito terminar. Es de esto mismo, las páginas no son las que usted está marcando. Es que lo que tiene que verificar es la página del libro, no el número de página del PDF. Eso es importante. Sí. ¿Qué capítulo es, maestro? Son capítulo 15 y 16. El capítulo 15 y 16 son otras páginas, pero viene igual. Son la página 457. Entonces ahí creo que va a variar. En el caso de ustedes, creo que está variando la edición. Sí. Porque yo mandé un link para que descargaran el libro, pero otros lo descargaron desde otra plataforma, pero no pasa nada. Sí, es que sí, muchos porque estamos trabajando con la edición 11, la 11ª, porque la que se subió a la página no abrió. Es que, de hecho, yo ni siquiera di el libro completo. La primera era nada más unos fragmentos, porque les comento la experiencia. Esta no es primera vez que yo doy esta asignatura para la universidad. La estructura del diseño instruccional era más fuerte, tenía más actividades. Entonces, reconozco que me emociono como profe, dejo muchas actividades y luego empieza... Pero es que trabajamos, pero es que hacemos esto, no es la única asignatura. O sea, todo lo que usted me va a decir, ya me lo han dicho otros grupos, o sea, ya lo sé, pues. Pero yo ahora estoy como dosificando un poco más. Entonces, ahora ya no les dejo las 4 actividades que suelo dejar. Solo dejo, de las 4, solo dejo una. Entonces, ahora estoy como procurando hacer como énfasis. Usted dirá, profe, pero son criterios de redacción. Pero como estoy trabajando con profesionistas, quiero que en las cosas más pequeñas ustedes sean como muy suspicaces. Hoy no les voy a pedir informe. Hoy, de las páginas de estos capítulos que hacen alusión a la adolescencia, lo que quiero es que me hagan un esquema o un mapa conceptual o una infografía. Para los que tienen más dominio de la tecnología, la infografía me encantaría. Yo recomiendo Canva, yo recomiendo Pictochart. No sé, yo les puedo recomendar infinidad, pero usted lo va a hacer libre. El criterio es libre. Para mí, entre más bonito y más explicado esté, mejor. ¿Qué voy a hacer en estos esquemas, en estos mapas conceptuales o en esta infografía? Las ideas principales extraídas de estos capítulos. Ideas que nos puedan dar alusión al abordaje del tema del desarrollo del adolescente. De eso se trata el capítulo. Quiero que aprendan a sistematizar. Y para ello le voy a pedir a los compañeros que son más diestros en el manejo de la tecnología que le ayuden a los demás compañeros que no tienen tanta capacidad en el manejo de tecnología. Pero entiendan también que les dejo estos recursos porque para mí son indicadores de logros, porque es una licenciatura virtual. Entonces, pues obviamente van a ser elementos digitales los que me van a entregar, ¿no? En este caso he pedido un esquema, puede ser un mapa conceptual o puede ser una infografía. No tengo algún problema con ello. Con esto, lo que intento es tratar de cimentar las ideas fundamentales del abordaje de este tema que estamos desarrollando. Sí, dígame. Profe, Bueno, una pregunta. Adelante, mi estimada. ¿Tiene que ser en Canva o en Pictochart? No, si se percata, escuche bien lo que digo. Es que no escuché, se me perdió la conexión. A pesar que es de carácter libre, que lo puedes hacer en el que tú quieras, yo recomiendo estos, pero usted lo puede hacer como usted quiera.
Ok, sí, es que era una duda, como que se corta la señal y no escucho perfecto. todo. No, usted puede hacerlo como usted quiera. Ojo con lo que estoy pidiendo. Ojo con lo que... Si alguien, parece que quiere hablar alguien, no sé, adelante. ¿Qué pasa? Adelante. Que esas no te permite bajar la infografía o el esquema. Le podemos mandar el link y usted lo ve. ¿Perdón? Le podemos mandar el link de la infografía o el esquema y usted lo puede abrir, le digo, porque muchas de esas páginas no te permite bajar pues el esquema o la infografía. Sí, pero puede hacer una captura de pantalla y adecuarlo. O sea, por eso es que lo dejo a criterio libre. Porque sí me interesa que usted me lo mande. De hecho, lo estoy... ¿Perdón? Es que tienen los audios activos y se escucha bien feo. Doctor, apoyando esa parte de lo que dice Fernando, sí lo puedes descargar, Fernando, nada más que tienes que tener una cuenta en Google, ya sea de tu correo o de Gmail, lo puedes descargar, o te puede ligar a Facebook también en este caso. O sea, tiene varias herramientas ahí y lo vas a descargar como imagen en ¿qué, doctor? O algo así, JPG, puede ser JPG. Yo personalmente, pero esa es una como cuestión de, a veces por la subida de los archivos, yo pido PDF porque es un archivo muy amigable para subirlo a la plataforma. Puede ser, bueno, voy a flexibilizar, lo quiero o en PDF o en JPG. ¿De acuerdo? Para que usted me lo haga, para que se vea grande, que se vea bonito, que lo haga con... Yo lo que necesito es que en la próxima sesión algunos de ustedes me defiendan eso. Ese va a ser parte de una estrategia de evaluación. ¿De acuerdo, muchachos? Que defendamos lo que se plasma en la infografía. Efectivamente, ¿sí? Clara Verónica, Okay. Porque para mí va a ser importante conocer si usted tiene los argumentos y la prosodia necesaria para poder defender el trabajo de este proceso formativo, ¿no? Sobre la base de ello, ahí hay un foro de socialización, que en el primer foro no todos han participado. Ahí sí que me quedan mal y al momento de la nota final, yo me percato que si bien les gusta que yo les ponga 100, también a mí me gusta que todos participen en las actividades que yo pido. Entonces, si son amantes como yo de las buenas calificaciones, también hay que ser amante de seguir las indicaciones del profe. En este contexto, me encantaría que en el foro de socialización den respuesta a las preguntas que estoy dando. Que luego de que han dado respuesta en el foro de socialización, retomen el argumento de un compañero y emitan una opinión y que ahí se vaya generando el debate, ¿no? Otra pregunta que tengo, con respecto a la calificación que nos puso también, ahí va incluido lo de la participación en el foro. De hecho, una de las cosas que me encanta de esta universidad es la libertad de cátedra que tengo, y la libertad de cátedra me permite evaluar según mi criterio pedagógico, ¿no? Y a partir de eso veo quién participa, quién interactúa en el foro, quién sigue indicaciones, quién entrega a tiempo el trabajo, porque me pasa mucha, o sea, usted me puede decir, es que no lo subí por mi trabajo. Bueno, entiendo eso, pero dígamelo, o sea, porque sí, para mí es importante darme por enterado de estas situaciones. Sí, pues que lo tomemos en cuenta porque pues también usted tiene sus tiempos. Sí, no, y yo por eso les invito, y ahí es donde entra también mi calidad como profesor. Si en algún momento, y esto lo dejo muy claro y muy enfático, si no les gusta mi metodología, si no están de acuerdo en cómo imparto el contenido, yo soy el que con mucha humildad les digo, me hago a un lado, doy las gracias y nada, a tratar. Me imagino, habrán mejores profes, pero créanmelo, muchachos, que con cada acción, con cada clase, intento poner lo mejor de mí, porque creo que ustedes son la razón de la universidad. Sin ustedes no hay fundamentación institucional. Y todo buen estudiante merece buen docente. Y ahí es donde yo intento fomentar la participación, que se organicen con los tiempos, porque es su carrera universitaria. Y afortunadamente ustedes tienen la bendición de hacerla de manera virtual, porque ustedes saben que el contexto presencial también es un poco más demandante. De tal forma que vamos a dividir, entonces, me van a hacer, por favor,
la participación del foro y me van a subir el esquema. En el trabajo se van a dar cuenta que hay estas unidades de evaluación. A mí me interesa que profundicen, que se explayen, que no sean sucintos ni parcos para hablar, que tengan fundamentos. Yo los voy a motivar a ser psicólogos platicones, psicólogos capaces de poder sostener un debate, una argumentación con una prosodia calidad Universidad Intercultural de Sinaloa. O sea, quiero calidad. Y ahí es donde yo digo, me motiva, me apasiona pedirles, exigirles, pero sí digo, quiero que respondan esto. ¿Qué ha pasado con la unidad 2? Después de haber leído esto, la pregunta es, profe, ¿y estas preguntas de la unidad 2, a dónde las respondo? Ahí usted me puede decir, yo les quiero proponer que para no arruinar el esquema, que las contestemos en el foro también. ¿Qué les parece? Sí, profe, ¿no? Sí, profe, sí, pero la plataforma le da, que fue lo que me sucedió a mi maestro, que yo me fui de acuerdo a la plataforma en donde estaba desarrollada la actividad, ¿verdad? Sí. Y yo no sé si también se puede subir, o sea, meter el esquema, la infografía, lo que hagamos en la unidad de la apertura tal como está, nada más que aquí viene también esta parte y poderla subir posiblemente en una de las otras, en la actividad de desarrollo, en la actividad de cierre. Es que fíjense qué curioso, porque en el esquema, de hecho, con más de alguien que tuvimos este impasse, yo les mandaba las capturas de pantalla para decir, es que mira, yo no tengo actividad, yo tengo actividad A, en la actividad A es la única actividad y ahí es donde quiero que suban. Lo que pasa es que el diseño instruccional quedó mucho como lo había hecho con los otros grupos. Y es que, les reitero, se me fue la mano y les ponía muchas actividades y luego me doy cuenta que no, que hay que aterrizar un poco más. Entonces, si me permite, esta actividad no la subiríamos, profe, para que nos quede claro, la trabajaríamos en el foro. Exactamente, como diría el Chavo del 8, eso, efectivamente. Lo subimos, solamente vamos a subir el esquema, la infografía, lo que hagamos y ya esta parte, contestar el foro académico y esta parte la vamos a trabajar en el foro siguiente, ¿sí? Efectivamente, mi estimada, así se va a llevar a cabo conforme a las indicaciones. Esto solamente es para reforzar el foro, pero ¿por qué es importante para mí el que usted complemente esta parte? Porque ahí se trabaja la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, que son elementos que en muchas ocasiones en el área virtual no suelen ser consideradas. Y para mí el argumento de ustedes es el refuerzo, o sea, es como la brújula que me va diciendo, profe, por aquí sí, profe, esto, profe, lo otro. Primero es una lectura, ahora es una infografía, un esquema, un mapa conceptual, y a la otra puede ser otra actividad que la vamos a estar estructurando en el transcurso de la semana. Bien, ya para ir aterrizando, mis estimados, las indicaciones para hacer la tarea, el trabajo lo vas a subir a la plataforma, la infografía, el esquema, mapa conceptual. Lo puedes subir en PDF o lo puedes subir como JPG, no tengo problema, cualquiera de esos dos archivos, o PDF o JPG. El trabajo te sugiero que lo subas hasta el sábado 28 antes de las 6 de la tarde. Yo no he cerrado tareas. Pero para esta segunda actividad sí ya voy a cerrar tareas porque quiero explorar la responsabilidad de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, el sábado tiene hasta las 6 de la tarde, ¿no? Porque quiero evaluar el domingo. Quiero evaluar el domingo. Quiero dedicarme el domingo solo a evaluar. En esta ocasión, tratándose de un trabajo individual, lo van a archivar como tarea 2 y nombrarlo con su nombre completo para saber de quién es cada archivo. Les invito entonces a estar pendiente para los temas de la unidad 3 y de manera muy puntual, mis estimados, estamos en un momento muy difícil, estamos en un momento en donde la solidaridad, la cooperación y el altruismo debe de predominar. Estamos atareados, tenemos muchos problemas, pero no me importa tu enfoque religioso. Yo siempre te voy a recordar que ante cualquier problema que tengas en la vida, todo tiene solución. Y yo creo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Mis estimados estudiantes, hasta acá mi intervención.
como siempre, un gusto enorme. Perdonen a veces si me ven muy enérgico, pero pues es que la clase virtual, imagínense si yo viniera aburrido, sin pólvora, sin esa dinamita intelectual que debe de hacerles a ustedes reaccionar, ¿no? Entonces, en virtud de ello, es un gusto enorme, créanmelo, compartir con cada uno de ustedes. Y si no hay alguna pregunta o algún interrogante, pues no me queda más que despedirme e invitarles hasta la próxima, si Dios lo permite. Adelante. Gracias. Maestro. Adelante. Nada más, maestros, que ya somos UAIM, Universidad Autónoma Indígena de México. ¿Y eso por qué no me lo habían comentado, muchachos? A ver. Desde el noviembre somos UAIM, ya no somos UAIM. Imagínate qué tanto tengo de no dar clase con ustedes, ¿eh? Invítenme más seguido, pues yo también ocupo lana, si es que invítenme, muchachos. Sí, era eso, maestro, para decirle. Para que te des cuenta que yo no, conste que yo no sabía, ¿eh? Así es que dice Pablo que cuando pecas sin conocimiento, tu pecado no es tan fuerte, pero cuando pecas sabiendo, tu pecado se vuelve doble, ¿eh? Profe, ¿puede regresar a la diapositiva en la que aparece el primer trabajo que vamos a subir en PDF para sacarle un screenshot? Es que claro que sí, mi estimado Sergio. Está en la plataforma, ¿no, profe? Sí, claro, está en la plataforma, pero vamos a concederle el gusto a mi estimado Sergio, nuestro estimado amigo Tapatío, que nos ha prometido tortas ahogadas para todos ustedes, muchachos, jericayas. Ya hasta se queda callado, ya está traga grueso este muchacho. Esa mero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, es esa. Sí, ya le saqué. ¿Tú me indicas si es eso o quieres que le dé otro? Ponga la siguiente. No. Sí, ya, era esa. Sí. Hey. Bien. Muy bien. ¿Alguien más, muchachos? No, ya todo bien, muchas gracias, profe. Bueno, buenas noches, gracias. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes. Bendiciones masivas para todos ustedes, muchachos. Que Dios los bendiga en abundancia. Bye, buenas noches. Igualmente, profe. Gracias, profe.